de las matemáticas. ...18 de octubre de 1989, 5 de la tarde... Un terremoto devastador azota la ciudad de San Francisco, en California. Los terremotos no pueden prevenirse. Pero, ¿puede calcularse la posibilidad de que uno ocurra? Toda la plataforma de la estructura superior, es decir, en un suelo tembloroso. La carretera que conecta el puente de la bahía con la autopista 80 parece haberse colapsado. Los terremotos son el resultado de movimientos en la corteza terrestre que se encuentra bajo el suelo a profunda distancia. En algunos lugares, la superficie se mueve al mismo tiempo y aparecen pequeñas cuarteaduras, pero en otras áreas, la superficie se sella hasta que una fuerza muy grande busca un sitio de salida y tiene lugar un fuerte temblor. Predecir un terremoto no es una cuestión de magia, realmente es muy sencillo. Veamos el área de San Francisco. Esta gráfica muestra que desde 1836 hasta el presente han habido 22 temblores de 6 grados o más en el área de San Francisco. Podemos estimar la probabilidad de aquí a 5 años o 10, sacando el promedio de rango de terremotos que ocurrieron en los siglos XIX y XX. Si realizamos ese ejercicio y no estamos haciendo ninguna suposición sobre cómo sucederá un terremoto en el tiempo, solo un modelo sencillo, ustedes tendrán una posibilidad del 50% de que haya un terremoto de esa magnitud en San Francisco en los próximos 5 años. No es usual tener un terremoto con magnitud de 6 aquí. Una magnitud de 6 sería 10 veces menos poderosa que el terremoto de 1989 que ocurrió en el área de la bahía de San Francisco. Fue de 7.1. Eso es porque la escala del 1 al 10 usada para medir el poder de los terremotos es logarítmica y sus factores de intervalo van más hacia el 10 que hacia el 1. Afortunadamente, los movimientos realmente destructivos mayores a los 6.75 grados son menos frecuentes. Hubo menos de 5 en los últimos 154 años. Este fue de 8.3, ocurrido en 1906. Asumiendo que rara vez ocurren, el proceso para promediar significará que hay un 12% de posibilidad de que un gran terremoto azote a San Francisco en los 5 siguientes años. En el centro rural de California, los residentes locales parecen no interesarse mucho por los riesgos de un temblor. Aún aquí en Parkfield, la probabilidad de un temblor en los próximos 5 años es un masivo 95%. Esto es debido a una grieta geológica conocida como la Falla de San Andrés. Corre a lo largo del pueblo. Estas señales muestran la línea de la falla y están conectadas a instrumentos sensibles. Hacia el sur de Parkfield, la falla está cerrada y no se mueve. Hacia el norte, la falla está creciendo. Esto significa que aquí, a diferencia de San Francisco, estas fallas causan terremotos que ocurren con la exactitud de un reloj. Cada 22 años se han registrado terremotos con magnitud de 6 aquí. El último fue en 1966. Esto significa que la probabilidad de un terremoto puede ser calculada adecuadamente. Usando el método de promedio o fortuito, los 6 terremotos que ha habido en 134 años darían la probabilidad de 20% de que por lo menos un temblor ocurrirá en 5 años. Pero conociendo la regularidad en que ocurren, nos da un promedio de riesgo de 95% en los próximos 5 años. Los residentes tienen la esperanza de que la magnitud del terremoto previsto sea de solo 6 grados. Pero el hecho de que haya un 95% de probabilidad hizo de Parkfield el centro de mucha atención. ¿Cómo podría este acercamiento ayudarnos a estimar la probabilidad de un temblor en San Francisco? Tomando en cuenta la naturaleza de los datos, la posibilidad de que un terremoto fuerte azote San Francisco asciende de 12% a 75% en los próximos 5 años. Aún así, para los residentes, saber que existe la posibilidad de un terremoto no dice mucho del peligro al que se enfrentan. En un área con la que Lucy Jones tiene contacto diario, le preguntamos acerca de los riesgos que hay. ¿Cuál es la probabilidad de morir en un terremoto? Depende de 3 cosas.
Tendrías que ver la probabilidad de qué fallas cercanas van a provocar un temblor y la probabilidad de que uno se encuentre en terreno poco firme en el momento del terremoto. Tendrías que considerar la probabilidad de que estés cerca de un edificio que se va a caer, porque sabes que podrías estar parado a mitad de la calle y vas a estar bien. Queremos seguir con vida, así que hay que alejarnos de los edificios que nos pueden caer encima. Saben, hay un dicho en sismología: los terremotos no matan personas, los edificios son los que las matan. Gran parte de los californianos viven en casas hechas de madera. Estas son bastante estables en los temblores. Se estiran, sacuden y crujen, pero su construcción con madera y clavos no tienen la tendencia de derrumbarse. Pero los edificios de ladrillo, especialmente aquellos que son viejos y no están reforzados, son muy peligrosos. Tienden a colapsarse cuando se sacuden. Por otro lado, los nuevos rascacielos de acero parecen ser relativamente seguros. Están diseñados especialmente para moverse con un temblor. Hasta ahora, los diseñadores piensan que funcionan. Pero realmente no lo sabrán hasta que ocurra el próximo gran terremoto. Así que el riesgo de que alguien salga lastimado depende de lo cerca que esté de un edificio peligroso cuando haya un temblor. Podemos calcular esto estimando la proporción del tiempo que se haya permanecido en esos edificios durante un día común. Es la combinación de todos estos factores que determinan el riesgo y, afortunadamente, la probabilidad es menos que en cualquier factor aislado. Es posible mostrar estas probabilidades combinadas usando un diagrama de árbol. Cada rama tiene un número que indica la probabilidad de que algo pase. Siguiendo estas raíces, resulta la probabilidad de peligro o seguridad. Jack Varian vive en Parkfield. El pensamiento de que hay un 95% de posibilidades de un terremoto en los próximos 5 años no le preocupa en lo absoluto. ¿Debería preocuparse? ¿Cómo podríamos estimar este riesgo? Yo preferiría estar en Parkfield durante un terremoto en lugar de San Francisco. Parece que es más probable que haya terremotos en Parkfield. Es una comunidad rural con casas hechas de madera. Mucho del tiempo que pasamos aquí estamos fuera. Realmente es muy seguro estar aquí cuando hay un temblor, pero hay terremotos con mucha frecuencia. La frecuencia de terremotos y entendiendo la naturaleza del peligro han ayudado a matemáticos y científicos, pero ellos aún no pueden decir que habrá uno o no mañana a las 3 en punto. Los terremotos casi nunca suceden solos. Cuando un terremoto ocurre, el movimiento de los estratos tiende a provocar otros temblores. Las gráficas se clasifican por el choque principal seguido por otros posteriores. La mitad del tiempo en California, el temblor principal es precedido por otros más pequeños que ocurren varios días antes. Y debido a esto, cuando tenemos un temblor, el cambio de la fuerza de choque, por pequeña que ésta sea, es lo suficientemente alta como para incrementar la probabilidad de que haya otro temblor. Hemos encontrado, buscando, es decir, déjenme señalar la diferencia. La primera pregunta, ¿cuántos temblores grandes son precedidos por pequeños la mitad del tiempo? En otra pregunta, ¿cuántos temblores pequeños siguen a un temblor grande? Este es un número menor debido a que tenemos más temblores pequeños que grandes. Hemos encontrado aquí en el sur de California que el 6% de los temblores son seguidos por uno mayor dentro de un periodo de 3 días. Esto significa que si ocurre un temblor, tenemos 6% de probabilidad de que otro temblor mayor ocurra dentro de los siguientes 3 días. Estamos listos para poner los factores de probabilidad en un programa de computadora, donde localizamos la probabilidad de que seamos sacudidos por un terremoto con el 10% de la fuerza de gravedad en las siguientes 24 horas. Y esta es una combinación de probabilidades a largo plazo, sumando todas las fallas que conocemos en un área y las probabilidades a corto plazo. En la zona verde son de 1 en 10.000 a 1 en 1.000. La situación es difícil. La ciudad entera se encuentra consternada por los hechos ocurridos. Podemos decir que hay un 5% de probabilidades de que haya un terremoto.
No es muy exacta, pero es mucha más información de la que teníamos antes. Y hay cosas que deben hacerse con una probabilidad del 5%, como mover objetos inflamables lejos de las puertas y llenar las tinas de baño con agua. ¡Ayuden con la manguera! ¡No esperen ningún servicio dentro de las siguientes 72 horas! El uso de las probabilidades realmente cambia la forma en que hacemos predicciones. Se acostumbra a decir, por ejemplo, vamos a prevenirnos para evitar un incendio. Y en parte esto sería porque siempre tenemos gas. Y podríamos decir, habrá un terremoto a las 3, pero estaríamos equivocados. La probabilidad diferencial ha logrado que en la predicción de terremotos podamos tener datos más confiables. ¿Puede pensar en otros tipos de riesgo en que intervengan las probabilidades?